De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Te doy la palabra, Dieguito. Diego Ortiz, es un excelente abogado de la asociación que siempre ha colaborado con nosotros y con nosotras. Te doy lugar a que te presentes y a que empieces a hablar vos mientras yo los filmo a todos y a todas. Bueno, primero agradecer a la Asociación Pablo Besón por la oportunidad de poder hablar, de poder contar un poco, ¿no? De cuáles son las fuerzas de las normas, ¿no? Eso es muy importante. Voy a compartir también en Facebook al mío. Ahí está, para que la gente pueda escuchar. Muchas gracias por sumarse. La verdad que es importante hacer este tipo de actividades para que puedan tener acceso a este tipo de pensamientos, de reflexiones y todo lo demás, ¿no? Perdón. Espérame, Diego. Ahí va. Bancame un segundito. Que te silencié sin querer. Ahí está. Ahí estás. Ahí está. En realidad, la idea de este tipo de conversación es hablar un poco sobre la fuerza de las normas, ¿no? Yo voy a hablar fuerte a los gritos, así se escucha. La fuerza de las normas. ¿Por qué podemos decir que la norma tiene fuerza? Porque en realidad no, el contexto histórico y social va acompañando a las normas. No es lo mismo la 26485 hace 10 años que en la actualidad. Pero más allá de eso, lo que yo quiero demostrar es en forma concreta cómo una norma puede tener fortaleza. Porque a veces uno se queja o una se queja y dice, faltan normas, faltan leyes. O las leyes que están no sirven. En realidad, la fortaleza de las normas permiten de alguna manera ejercer un derecho, realizar un reclamo, tener un soporte normativo, ¿no? De todo este tipo de cuestiones. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta. Vamos a ir dando el ejemplo de cómo la norma fue tomando fuerza a lo largo de los años, ¿sí? Y después, bueno, a partir de eso vamos a ir trabajando o contestando alguna otra pregunta que tengan o algo que quieran reaclarar de todo esto, ¿no? Así que muy agradecido también de este tipo de espacios. Primero, ustedes saben que para hablar de normas de protección contra la violencia, la primera norma es la CEDAW. La convención CEDAW es una convención que hablaba sobre el tema de discriminación de la mujer. O sea que la convención CEDAW no hablaba específicamente de cuestiones de género, pero permitió incorporar la temática de los derechos de la mujer, hablando del tema de discriminación. La convención CEDAW tiene 35 años. La pregunta que uno tiene que hacer es ¿cuánto tiempo llevó para que la convención CEDAW se traslade a las resoluciones judiciales, civiles y penales? Esto que ustedes dirán, bueno, la norma estaba, sin embargo, los operadores y operadoras no la aplicaban o no la aplicaban de la misma manera. Pero eso fue de alguna manera sirviendo, fue un cimiento para poder seguir hablando de otras normas. En la década del 90 aparece la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención Belén do Pará es una convención, menos mal que no tengo granos porque si no se me ve en la cámara el grano más grande, me saluda. La Convención Belén do Pará es del año 94, Argentina le ha hecho ley por la 24632 del año 1996. O sea que si la Belén do Pará tiene alrededor de 25 años, ¿cómo fue el tema de la implementación en el Poder Judicial, en las resoluciones judiciales? Fue muy gradual. Cuando uno busca y hace una investigación cuáles fueron los fallos que tomaron la Convención Belén do Pará, en realidad no podemos encontrar miles y miles de fallos, pero podemos pensar
que este tipo de incorporación de las convenciones internacionales de la cual la República Argentina es parte, se fue dando de manera progresiva, se fue dando paso a paso. Esto no es para defender normas, esto es para ir diciendo que ese paso a paso que se fue dando, obviamente dejó probablemente un tendal de situaciones injustas, de inseguridades jurídicas, de falta de certeza, pero nos ubicábamos en la década del 90, de la cual la fuerza era diferente a la de ahora. Por otro lado, hablando de las leyes de protección contra violencia familiar, que son las primeras que han aparecido, la ley de protección contra la violencia familiar, las que arrancaron fueron de la década del 90. La primera fue la 24417, que en su momento también fue muy criticada. Y después cada una de nuestras provincias de Argentina fueron dictando sus propias leyes de protección contra violencia. Lo que llama la atención, y después eso las invito a hacerlo, es que cada ley de cada provincia es diferente. Es como que cada provincia ha intentado, ha tratado de ponerle su propio sello. Córdoba tiene su ley de violencia familiar, Tucumán tiene su ley de violencia familiar, Santa Fe tiene su ley de violencia familiar. Cada una ha tratado de poner su idiosincrasia. Siempre quise decir la palabra idiosincrasia, así que hay que tratar de aplicar. Por otro lado, sabemos que cada provincia ha dictado, sancionado su propia ley de protección contra violencia familiar, en la cual permitió que tenga una fortaleza a nivel país. Pero, obviamente, sabíamos que la ley de Córdoba tenía sus instituciones en Córdoba y se aplicaba el procedimiento que la propia ley planteaba. La ley de Santa Fe pasaba lo mismo, como incluso en provincia de Buenos Aires con la ley 12.569 y en Capital Federal con la 24.417. En la década del 90, a nivel normativo, ya era raro hablar de género. Ubiquémonos en la década del 90. Era raro hablar de género. Raro, pero no porque no existían, raro porque no le dábamos el estudio totalmente importante y adecuado como le estamos haciendo, la sensibilización en estas cuestiones. Sin embargo, aparece en el 2009 una ley que ya es conocida, que tiene más de 10 años, en marzo del 2009, aparece la ley 26.485. La ley 26.485 pone, de alguna manera, en agenda internacional del derecho interno, las cuestiones de género, ¿no? Acá yo tengo la ley de la cual yo estudiaba antes. Con esta ley yo estudiaba antes cuando cuando se sancionó la norma. La 26.485 nos viene a decir a toda la República Argentina: la violencia de género tiene que ser tratada a nivel normativo. Hay un fundamento normativo para hablar de violencia de género. Diego, ¿no dijiste que había convenciones internacionales? Las convenciones internacionales Argentina era Estado parte de esa convención. Sin embargo, la 26.485 le vino a dar más polenta para poder, de alguna manera, empezar a tratar las resoluciones judiciales en diferentes fueros usando la 26.485, cuyo decreto reglamentario aparece el 20 de julio del 2010, que es el 1011 del 2010. Cuando aparece la 26.485, uno empieza a avanzar en la sanción de normas, pero siempre con esta aclaración. Una ley de violencia de género no es lo mismo que una ley de violencia familiar. La ley de violencia de género contempla dentro de sus modalidades a la violencia familiar. La ley de violencia familiar coloca a todas las partes en el mismo plano de igualdad procesal sin analizar la cuestión de desigualdad de género. En cambio, la 26.485 sí lo ha hecho. Lo ha hecho. E incluso la 26.485 es una ley con normas, con definiciones, con conceptos, con interpretaciones. Tengamos en cuenta que gracias a la 26.485
tenemos una definición de violencia económica, tenemos una definición de violencia simbólica. A partir de la norma podemos incorporar lo definido en las resoluciones particulares, en las peticiones, y resoluciones particulares. Por más que uno diga la verdad, que uno no estoy de acuerdo con la norma es de cumplimiento obligatorio. Hay una conciencia de obligatoriedad a nosotros y nosotras que somos destinatarios de esa norma. Y la 26485 tiene esa potencia. Por supuesto que siempre hay cosas para cambiar, para reformular. De hecho, posteriormente la 26485 fue incorporando modalidades de violencia. Incorporó la violencia política, incorporó como modalidad el acoso callejero, reconceptualizó el concepto de violencia, ¿no? Porque el concepto de violencia de género del artículo 4, que está acá a mano, me dice que la violencia de género es la violencia contra la mujer, es toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, que afecta, entre otras cosas, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también la seguridad personal. Esto, de alguna manera, llevó a un redebate incluso conceptual, de gente que se dedica a la temática y de gente que trabaja o le interesa aportar también desde su lado. Y nosotros teníamos que seguir rearmando cosas. O sea, que teníamos que tomar todo el plexo normativo, todo el conjunto de normas. ¿Y para qué me sirve el conjunto de normas? ¿Y qué fortaleza le puedo dar? Arrancamos nuevamente inicial. Tomamos la 26485, el artículo 3 de la 26485 me trae de nuevo a colación las convenciones internacionales CEDAW y Belén do Pará, diciendo que dentro de los derechos protegidos me debo remitir a esas convenciones. Belén do Pará y CEDAW. La CEDAW tiene recomendaciones generales, que si bien no son vinculantes para los países, estas dos partes de la convención no son obligatorias, pero son lineamientos. Son lineamientos. La recomendación 35 de la CEDAW habla específicamente de cómo se va redefiniendo el concepto. Y eso sirvió también para la última modificación de la 26485, la ley 27.533, que aclara muy bien que es la violencia contra las mujeres, es violencia en razón del género. Y se basa en esa relación desigual de poder, que ya el decreto reglamentario 1011 del 2010 ya lo venía conceptualizando. La relación desigual de poder son aquellas prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de inferioridad de un género por encima de otro. O sea que el trabajo que uno tiene que hacer de armonización de normas para darle la fuerza necesaria es una lectura y un estudio obligado. ¿Por qué? Insisto con esto. Una recomendación de la CEDAW, la 35, me da conceptos que sirvieron de puntapié para poder modificar la 26485 y redefinir el concepto de violencia. Miren lo importante que es trabajar con todo el paraguas protector contra la violencia. De esa manera, uno también se ubica en diferentes situaciones y aparece también otra norma para tener en cuenta, que también le va dando fortaleza a todo este paraguas protector. Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad de marzo de 2008, las 100 reglas de Brasilia, si bien no es un instrumento obligatorio para la Argentina, son guías de actuación. La acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia dijo que las reglas de Brasilia son guías de la actuación que tenemos que, incluso en la exposición de motivos, habla de que son bases, de alguna manera, para todos los servidores del Poder Judicial. Y habla del tema de las personas en condición de vulnerabilidad y menciona la cuestión de género. O sea que se suma las 100 reglas de Brasilia a este marco protector. ¿Me ayudan desde el Zoom si se escucha bien? ¿Me ponen si se escucha bien, por favor, del Zoom? Háganme un favor, gracias. Por otro lado,
las 100 reglas de Brasilia, que sabemos que la Corte Suprema, por vía de la Acordada 5 de 2009, le da la importancia necesaria, nos permite a nosotros seguir rearmando un estudio y hablar de un basamento, de una cantidad, de una plataforma lo suficientemente concreta para poder de ahí construir para arriba, tener un piso claro normativo, nacional e internacional. Sin embargo, hablando de leyes, la ley 26485, ahí, bueno, gracias, Cristian, la 26485, vamos a aclarar algo, pero lo voy a aclarar para darle fuerza a la norma, no lo estoy aclarando para debilitarla, pero por supuesto, la idea es darle fuerza a la norma, por eso el título, ¿vieron? Porque pusimos, la fuerza de las normas es como una película de cine iraní, que se llamaba El vaso verde. Tengo que justificar el título de la charla, porque si no digo fuerza, van a decir, ¿usted de qué está hablando Diego? O sea, volviendo a aclarar esa cuestión, que es importante. La Ley de Violencia de Género 26485, el artículo 1, me dice que la 26485 es para toda la República Argentina. Sin embargo, el artículo 19 aclara que en la parte procesal se va a aplicar lo que dice cada ley de cada provincia en nuestro país. O sea que la ley en Formosa se va a aplicar la ley formoseña de violencia familiar, lo mismo que en Tucumán, Santa Fe, Chubut, Río Negro y en cada provincia de nuestro país. Esto significó que la 26485 hasta el artículo 16 se aplicaba en todo nuestro país, pero para la parte procesal se remitía, por una cuestión de jurisdicción, a cada provincia. O sea que, si pasaba algo en Mendoza, en Luján de Cuyo, se aplicaba la ley de violencia mendocina y la 26485 en la parte conceptual. Y llegamos a la década del 2010. En el 2010 han florecido las leyes de adhesión a la 26485. La 4203 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 14509 de 2013 de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia de nuestro país ha sancionado leyes de adhesión a la 26485. Cuando uno lee una ley de adhesión, obviamente cada ley de adhesión es diferente. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la ley de adhesión 14.509 hizo una reformulación completa de la 12.569. Términos más, términos menos, incorporó términos y fue redefiniendo cuestiones, de cual uno puede o no estar de acuerdo. Pero muchas veces cuando uno lee una ley de adhesión a la 26485 tiene dos artículos. Primero, si esta provincia se adhiere a la 26485 y segundo, artículo de forma. Y ustedes dirán, Diego, ¿para qué hicieron una ley? No, era importante contar con una ley de adhesión porque permitía en cada provincia aplicar no solo la parte sustancial y conceptual, ahí está Jorge escuchando la charla del licenciado Garaventa, sino también la parte procesal. O sea que si estábamos, imaginémonos una provincia, en Misiones, y pasaba en plena cataratas un hecho de violencia. ¿Se aplicaba la 26485? Por supuesto. ¿Se aplicaba la ley de Misiones de violencia familiar? Perfecto. Pero como Misiones tiene una ley de adhesión a la 26485, permite que se aplique la parte conceptual de la 265 y la parte procesal. O sea que ya no hay tutía, ya no hay excusa para aplicar en su integralidad la 26485. ¿Sí? O sea que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que esa adhesión. Obviamente la adhesión, uno tendría que hacer un estudio, un trabajo profundo de qué significó la adhesión para, por ejemplo, Río Negro, para Santa Cruz, para Formosa, para Santa Fe. Obviamente eso requiere un estudio y un trabajo. Pero en la década del 2010, ahí Marta se está viendo un vino, ¿qué está haciendo? En la década del 2010, una coca, no sé. En el 2010 llegó el florecimiento de la ley de adhesión, de la cual uno, volviendo a lo mismo, puede o no estar de acuerdo, pero no lo puede desconocer.
forma parte del encastre normativo. Pero esto no quedó así, no quedó así. La fuerza de las normas alcanzó un grado como el agua, como la corriente del agua, de alguna manera arrasando en la lucha de los derechos, en la lucha por el ejercicio de los derechos, en la lucha de la visibilización y concientización en cuestiones de violencia de género. Obviamente la norma en sí no es suficiente porque requiere un trabajo desde otras disciplinas, desde el trabajo social, desde la psicología social, desde la psicología, desde la medicina, desde la historia, de la sociología, desde otras disciplinas. Pero esto no quedó así. Nos ubicamos en agosto del 2015. El Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, que es el código de fondo, del cual a partir de ahí todas las personas resuelven un conflicto particular usando como normativa el Código Civil y Comercial. Esto de alguna manera significó una reformulación de muchas normas en otros ámbitos. Pero es tan importante hablar de la temática de violencia de género y su modalidad familiar, que ustedes saben que el Código Civil y Comercial no trata específicamente el tema de la violencia familiar. Sin embargo, hay dos artículos muy interesantes que los invito a leer, que es el artículo 1 y 2. Los pueden encontrar ahí a mano, los pueden tener a mano. El artículo 1 y 2, el primer artículo me dice que los casos que se resuelvan en la República Argentina van a tomar en cuenta la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y ahí, entre paréntesis, tenemos que poner a la Convención CEDAW, de la cual Argentina le da jerarquía constitucional con la reforma del 94 de la Constitución, y la Convención Belén do Pará, de la cual ya habíamos dicho que Argentina era Estado parte. Además, bueno, a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de esa norma, los usos y prácticas y costumbres, y de alguna manera también el artículo 2 me da como una llave para interpretar las normas. Y dice así: la ley debe ser interpretada. Cuando dice la ley, ahí entre paréntesis tenemos que poner las leyes de protección contra la violencia familiar y de género. Y ahí nos dice que esas leyes tienen que ser interpretadas teniendo en cuenta las finalidades, las leyes análogas, y ahí me da la posibilidad de trabajar con otras normas, y también con normas vinculadas a los objetos de protección. Si hablamos de niños, niñas y adolescentes, la 26061, la ley 114, la ley 13298 y sus posteriores modificaciones de Provincia de Buenos Aires. Si hablamos de personas que tengan algún padecimiento mental, la ley de salud mental 26657, que tiene como basamento a la Convención. Si hablamos de personas mayores, la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. O sea que nos abre una llave los artículos 1 y 2 para poder ingresar cosas que sabíamos desde la década del 80 con la CEDAW hasta la década del 90 con la Convención Belén do Pará y las leyes de protección contra violencia familiar, hasta el 2009, 26485, y el 2015 con el Código Civil y Comercial, que nos permite con el artículo 1 y 2 incorporar todo ese bagaje normativo que venimos teniendo. Es muy importante hablar de esto que se llama diálogo de fuentes, la posibilidad de incorporar en un caso no solamente la Constitución Nacional, sino también diferentes normas, ¿no? Ustedes dirán, Diego, ¿las normas tienen fuerza de la misma manera? No. No es lo mismo un tratado internacional, no es lo mismo que Argentina sea parte de un tratado internacional y lo ratifique por ley. No es lo mismo que un decreto reglamentario, que un protocolo de actuación de una institución o un protocolo interinstitucional o intrainstitucional. Obviamente que no es lo mismo. Sin embargo, cada norma tiene su fortaleza. Hay normas que conceptualizan, hay normas que aclaran prácticas y hay normas que dicen cómo hacerlo, cómo se debería hacer. De esta manera, me gustaría cerrar primero con agradecerle a la asociación
que me da la posibilidad de hacer este tipo de qué sé yo, de charla, de conversación con gente que esté ahí presente. Vamos a ver si hay rating, tenemos rating, a ver, creo que algo de rating debe haber. Es importante aclarar con una frase de un constitucionalista muy conocido para los que trabajamos en el derecho, que es el doctor Germán Vidal Campos, que marca cómo uno puede hacer fuerte una norma si la implementa en su práctica y la pone en juego, en el tapete. Yo también, antes que me olvide, quería dar, por ejemplo, antes de dar la frase para cerrar, quería dar un ejemplo de una figura que trabajo mucho, que insisto mucho en esa figura. Ustedes saben que la 26485, el artículo 25, habla de la figura del acompañante. Ustedes dirán, Diego, antes de la norma, ¿existía la figura? ¿Podíamos acompañar a una persona en situación de violencia, una mujer? Por supuesto que sí. Pero que esté en una norma, la 26485, que esté en una norma, nos permite, de alguna manera, tener un fundamento normativo para evitar cualquier deslegitimación en la actuación del acompañante. Lo mismo pasa con el tema de daños y perjuicios derivados en violencia. A partir del artículo 35 de la 26485 empezaron a surgir cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales. Pero sin esa norma, como fuerza, junto a otras que venían ya trabajando, no podíamos haber hablado de ese tema. Lo mismo que hablar de violencia económica. O sea que, para cerrar y dejar espacio a alguna preguntita, si Analía quiere ayudar a moderar o armar alguna preguntita que me quieran hacer, por supuesto, Germán Vidal Campos decía que de las normas a la realidad hay una distancia semejante a la que existe entre el remedio en la estantería de la farmacia y el remedio aplicado al cuerpo letal. Muchas gracias. Gracias, Diego, como siempre, súper claro. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Creo que el doctor Daniel Bañón Sofía quiere hacer una pregunta. Analía, ¿me ayudás, por favor? Por supuesto, ante todo, gracias, Diego, como siempre, súper claro. Estoy con una mano en el celular, teniendo la cámara, con la otra viendo los chats. Perdón. No, tranqui, que ahí vamos, ahí se puede. Voy a leer un par de chat, bueno, agradeciéndote, Dieguito. Abro preguntas, si alguien quiere, le damos 2 o 3, alguien que quiera preguntar algo. Mientras tanto, les contamos que, a ver, alguien levantó la mano por ahí. Ignacio, puede ser que haya visto, a ver. Si Ignacio levantaste la mano, te doy la palabra. Porque no me sale y en el video tampoco. Voy a aprovechar este espacio como la tele, como el tiempo es tirano, okay. ¿Viste? Vamos a aprovechar a aclarar algo. Dale. Me faltó hablar de algo que por ahí son como la hermana menor de las leyes, los decretos reglamentarios. El decreto reglamentario es muy interesante porque sirve para reaclarar cuestiones que la norma preveía. Por ejemplo, la 24417 de violencia familiar tiene el decreto que es el 235 del 96. Cada decreto reglamentario de cada provincia parecería como que quisiera o incorporar una institución, darle funciones a la institución o aclarar esta cuestión, ¿sí? Por supuesto, esto lo vamos a profundizar en el curso, que lo vamos a hacer en la Asociación Pablo Besón, con un equipo de trabajo de docentes que trabajan en diferentes temáticas, y bueno, la idea también es invitar a la gente presente a poder participar de este tipo de cursos, de actualización de conocimientos. Pero contando lo del decreto reglamentario, es el 1011 del 2010, que es un decreto que cumplió 10 años, el 20 de julio, el Día del Amigo. El decreto ese reglamentario, el 1011 del 2010, es un decreto muy claro porque en algunos supuestos da un concepto, un ejemplo que el decreto dice que es una relación desigual de poder, el decreto conceptualiza un patrón sociocultural, el decreto modifica una práctica incluso, y el decreto reglamentario aclara también muchas cuestiones. Por ejemplo, someter a una mujer a horas de espera de manera infundada es revictimización, lo dice el decreto reglamentario.
Y por eso es importante, que me faltaba aclarar de la fuerza de las normas, que el decreto también tiene su fuerza. O sea, por ahí es con una pesa sueca más chiquita, pero tiene su fuerza también. Por ahí no es una convención internacional o una ley de protección contra violencia familiar o de género, pero el decreto reglamentario viene como a darle también ese tipo de color y a la norma si se había olvidado de aclarar algo. Y de alguna vez eso es la forma también que uno tiene que empezar a trabajar con estas cuestiones, ¿no? Empezar a conocer las normas. No sé si Ana hay alguna pregunta. No, todas palabras de agradecimiento. Igual ya que diste pie, voy a contarles un poquito que vos vas a estar ampliando este tema dentro del curso que empieza el martes que viene. Para quienes no estén al tanto, desde la asociación vamos a estar planteando un curso sobre el trabajo con la temática a nivel integral y vamos a estar compartiéndoles los más de 23 años que llevamos trabajando con esto. Diego obviamente va a ser parte de este curso, él va a estar dando 2 clases, ¿verdad, Diego? Sí, si mal no recuerdo, son 2. Sí, 2 clases, una de marco normativo, profundizando algunas de estas cuestiones, y después vamos a hablar sobre más cuestiones procesales actuales. Perfecto. Y bueno, y también vamos a estar hablando sobre el trabajo con mujeres en situación de violencia, el trabajo con varones que ejercen violencia, el trabajo con niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato. Vamos a estar encarando lo que son las masculinidades desde una vista antropológica, que va a estar a cargo de también Matías Di Stefano Barbero. Vamos a estar abarcando espiritualidad y violencia también. Bueno, como verán es bastante amplio. A quienes les interese, si entran a nuestro Instagram o nos siguen a nuestro Facebook, que es ASOC Pablo Besón, van a encontrar toda la información ahí. Si alguno o alguna del equipo tiene la info a mano, la podemos escribir ahora en el chat. Denme un segundo que leo también el Facebook que estoy transmitiendo en vivo. Bueno, gente que nos está diciendo que también se inscribió. Les cuento que en nuestro Instagram, si entran en el link, tienen directamente el ingreso al programa. Y en el Facebook y en el Instagram nos encuentran como Asociación Pablo Besón. El curso empieza el 18 de agosto. Son 7 clases. Desde las 19 hasta las 21 horas, martes y jueves. Así que, bueno, no tengo otra cosa más que decir que gracias por estar acá. Veo un montón de caras conocidas. Hola Dani, hola Mabel, hola Mati, hola Adriana. Hace 1000 que no las veo. Gracias una vez más a todos, a todas. No sé si queda alguna pregunta. Ahí Dani también, que es parte del equipo, puso el mail por cualquier consulta que quieran hacer. Si alguien del equipo quiere sumar algo. Analia, lo importante es que vamos a aprovechar también una clase de curso para poder profundizar cuáles fueron los cambios procesales dado este contexto particular. O sea, vamos a hacer como una revisión jurisprudencial, contar un poco los casos que se fueron dando en este contexto desde el mes de marzo, que se inició la cuarentena y todo lo demás, las diferentes resoluciones que han existido, y más cuáles fueron los cambios que se fueron dando jurisprudenciales, ¿no? Y cómo fue reaplicándose también la norma. Uno de los cambios era el tema de la notificación. Ha cambiado. También se ha cambiado la interpretación incluso de medidas. O sea que también vamos a aprovechar la oportunidad también en esas clases, por eso son 2 clases, de profundizar cuestiones también procesales, ¿no? Que ya venía siendo una novedad, pero este tipo de contexto de protección de la salud pública lleva a seguir de alguna manera analizando, pero ya con criterios actuales. Tal cual. Ahí estás, no sé si estás viendo en pantalla la pregunta que hicieron. Sí. Si un hijo hace mal uso de hablar o prohibición a su madre con quién hablar o no, ¿es una forma de violencia? Si un hijo mal uso de hablar o prohibición a su madre con quién hablar o no, es una forma de... Ahí más o menos, ahí traté de entender la pregunta. En realidad,
podríamos pensar de alguna manera, primero el supuesto, hay que ver el supuesto particular siempre, ¿no? No un recorte de un caso, ¿no? Hay que ver el contexto en el cual ese caso se produce, ese caso se da. Pero cualquier limitación en el ejercicio de un derecho que se da en un contexto familiar podría ser pensado como algún tipo de situación de violencia, ¿sí? Pero acuérdense que la forma que uno lo explica de manera condicional, porque bueno, uno tiene que tener todas las cartas en la mesa para trabajar en el caso de manera seria y no tomar solamente la foto carnet, sino el álbum completo de todas las cosas. ¿Puedo un segundo? Sí, sí. Sí, por favor. Diego, bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un lujo esto que mostraste hoy, así que me imagino lo que van a ser las clases. Voy a hacer una pregunta un poquito trampa y promoción, porque yo conozco la respuesta, en el sentido de si nosotros le dimos a tu participación 2 clases es porque sabemos la importancia de esto. Pero lo que yo quería, si vos podés explicar de manera más sencilla que como lo podría hacer yo, ¿por qué quienes trabajamos en estas temáticas necesitamos conocer todo este desarrollo tan específico que nos venís dando a quienes trabajamos en la Pablo Besón hace muchos años, pero que además ahora vamos a abrir un poco a todo el mundo? ¿Se entiende más o menos lo que te pregunto? En realidad, uno no puede... Gracias, Jorge, por la pregunta, por supuesto. Muchas gracias. En realidad, uno tiene que actualizar un conocimiento. Ahí está mi amiga Adriana Rinaldi. Uno tiene que actualizar un conocimiento porque obviamente los contextos van cambiando y como veníamos obteniendo, las normas van adquiriendo otro tipo de fuerza. Si uno dice, por ejemplo, acá mi amigo Daniel dice, yo hice un curso en el 2010 y se explicó la 26485, o sea que no necesito seguir actualizando mis conocimientos. Acá, de alguna manera, el error podría ser de que lo actual, las prácticas actuales y lo que se está trabajando en la actualidad, él tenga un desconocimiento. Por eso es importante la actualización constante. Más allá del rol, porque en este caso estamos hablando que va a haber un equipo totalmente multidisciplinario, va a haber gente, trabajadores sociales, va a haber psicóloga, va a haber psicólogo, va a haber diferentes profesiones y eso también es muy importante. Va a haber gente también del área de la psicología social, va a haber muchísimo material para trabajar en este tipo de actualización. Por eso es importante todo el tiempo ir incorporando diferentes cuestiones. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de por qué es importante actualizar. Muy poca gente conoce que la 26485, la definición de lo que es de violencia, ha sido reconceptualizada en la ley 27533, que es una ley que tiene, no vamos a mentir, meses. Es una ley de diciembre de 2019. Esa definición tiene que aunarse cuando uno actualiza un conocimiento. O sea que yo no puedo explicar las normas hace 5 años de la misma manera que ahora, usando el mismo PowerPoint o la misma clase, porque si no sería un ladrón. Lo que tengo que hacer es volver a rearmar la clase con los criterios actuales, con las nuevas normas, estudiando las nuevas modalidades de violencia, para de esa manera ir incorporando y actualizando conocimientos y de manera que todos podemos aprender de esta manera. Siempre en contexto, dice ahí, hay que tener en cuenta que esos niños menores de edad se encuentran acá con sus progenitores, quienes son los encargados de cuidarlos y educarlos, ahí están aportando analías también junto a la pregunta que había hecho Jorge. Pero por supuesto que hay que actualizarse y hay que estar todo el tiempo. Y bueno, la Asociación Pablo Besón, admiro de alguna manera su trabajo, de la cual soy parte, me siento parte, un besoniano, admiro el trabajo porque ellos, hay una charla y se anotan en grupos, se anotan en cantidad, y hay un trabajo muy serio que se ve, hacen supervisiones, comen galletas de arroz, la pasan bomba, pero trabajan seriamente, ¿no? Así que, de la cual estoy muy contento de ser parte y ser amigo de la gente de la asociación.
Pero, por supuesto que hay que actualizarse. Uno no puede quedarse atrás. Hay una frase de Eric Hoffer que dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán de un futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo se adueñarán de un pasado, se adueñarán de un momento de la cual nunca han sido parte, en este caso. La dije mal a la frase, no importa, pero así entiéndanlo. Después búsquelo en Google, por favor. Se siente. Vamos con una más y vamos a cerrar, Diego, que esta la hacen por Facebook. Por favor. Están Sí. conectados en Facebook. Dice, si la fórmula de reparación implica volver al estado natural de las cosas, o sea, revertir el daño, ¿cómo podría lograrse dicha reparación en los daños por violencia? Es muy interesante el tema de daños y perjuicios en violencia. Primero que parte del artículo 35, por eso hablábamos de la fuerza de esa norma. Y tengamos en cuenta que lo primero que tenés que saber cuando hablamos de daños en violencia es que la medida de protección, la medida cautelar de provisión de acercamiento y contacto no va a sustituir la posibilidad de acceder a una reparación derivada de situaciones de violencia. O sea que la idea de reparación integral tiene que ser plena, porque si a una mujer le rompen la moto y de alguna manera tiene un daño estético, por ejemplo, hay algo que tiene que ser reparado independientemente de que se haya dictado y resuelto la medida de provisión de acercamiento y provisión de contacto. O sea que la idea de reparación tiene que ser con perspectiva de género. Hace días salió un fallo de la cual un cuñado agredió físicamente en la vía pública a su cuñada y dio lugar a una reparación de daños y perjuicios con perspectiva de género. O sea que es muy interesante esa pregunta, desde ya es muy amplia y da mucho por hablar. Pero gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ir cerrando una vez más. Gracias a todos, a todas por haber asistido. Vamos a seguir tratando de hacer estas charlas en vivo cada cierto tiempo. Los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes. Yo soy súper repetitiva con esto, pero bueno, es la única manera de darnos a conocer también y de seguir creciendo como asociación. Así que bueno, las despido. Gracias a la gente del equipo que vi conectada por el apoyo. Gracias por el laburo que estamos haciendo entre todos. Y bueno, muchas gracias, buena semana, buen fin de. Nos estamos viendo. Buen fin de. Chao, Diego.